Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos una ciudad llamada confusión. Leemos para memorizar en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres, una vestida del sol en Apocalipsis capítulo 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis capítulo 17. El sorprendente símbolo de la mujer vestida del sol en la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis 12. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas y tampoco doctrinas seductoras. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o la verdadera iglesia. En Jeremías capítulo 6, versículo 2, el profeta dice: como mujer hermosa y delicada, compararé a la hija de Sión. El profeta utiliza la expresión hija de Sión o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. La Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Eres una esposa adúltera que recibe extraños en lugar de a su propio marido. Ezequiel capítulo 16, versículo 32. Dos sistemas opuestos. En Apocalipsis 12, 17 está la iglesia de Dios a lo largo de los siglos. Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Describe su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios, y en otra parte también se les describe como llamados elegidos y fieles. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Juan escribió el libro de Apocalipsis a fines del siglo I. Por entonces, la antigua ciudad de Babilonia era un cúmulo de polvo. Cuando Juan escribió los mensajes del libro de Apocalipsis, ya hacía varios siglos que la ciudad literal de Babilonia había sido destruida. En Apocalipsis, la antigua ciudad de Babilonia es considerada un tipo o un símbolo de la Babilonia del tiempo de fin. En la profecía del Apocalipsis, Babilonia representa un sistema religioso falso que tendrá características similares a las de la Babilonia del Antiguo Testamento. Los principios que guiaron a la antigua Babilonia serán la estructura que apunta a la Babilonia moderna y también a la Babilonia espiritual. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 6, una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella ha dejado a su verdadero amor, es decir, ha dejado a Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene una poderosa influencia sobre el mundo. Con este poder han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Embriagado o emborrachado. Este término siempre tiene una connotación negativa en la Biblia. Fornicado. Esto es un símbolo de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y también de su práctica. Tanto los dirigentes como la gente común se han visto influenciados negativamente por este poder. Pero el vino de la ira. El sistema eclesiástico caído tiene un enlace internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. Satanás está enfurecido por el que el evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como lo registra Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Todo el mundo tiene que enterarse de las buenas nuevas, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por lo que emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, continúa su explicación del misterio de Babilonia la Grande al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. Pero, ¿qué es la fornicación? Es una unión ilícita
En el sistema eclesiástico caído es la unión con el Estado. En el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia está unida con Jesucristo. La iglesia caída mira a los líderes políticos de la tierra en busca de poder y autoridad. Busca que el Estado decrete su voluntad en lugar de sacar fuerza de Jesús como su verdadera cabeza. Ella mira al Estado en busca de apoyo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, prosigue con su dramática descripción: y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo derramada para nuestra salvación en la cruz, tal como lo registra Mateo capítulo 26. En Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Fíjate también que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. En otras palabras, por más corrupto y malvado que sea el sistema, su alcance es tan amplio que abarca, por lo menos durante cierto tiempo, a sus fieles o pueblo mío, como Él los llama. Sin embargo, llegará el tiempo en que Dios los llamará a salir de ese sistema corrupto y malvado, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa. Esta habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible, un misterio, la Gran Babilonia. Leamos Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Como hemos visto, Apocalipsis 17 describe un sistema religioso apóstata que introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. Para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico. En Génesis, todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. La Torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó en desafío directo a la palabra de Dios. Los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse y Dios confundió su idioma. El relato del Génesis dice así: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 9. Tan malvado es este sistema que se ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia. Básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor, no la violencia. El libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. El primero revela confianza total en Jesús y dependencia de su palabra. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista
de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la Iglesia. Un llamado al compromiso. La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, resumido en el simbolismo de las dos mujeres del Apocalipsis. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado, en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que tu iglesia finalmente triunfará. Leamos Apocalipsis 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra y es el Espíritu quien le guía. Al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentada la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como en un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto. Un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios, que se niega a adorar la falsa imagen, enfrentará en los últimos días. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 3. En los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia y Estado. La Babilonia espiritual, como un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios, declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Papa es de gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder: se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, debemos tener cuidado al presentar este mensaje. Babilonia, el centro de la idolatría. Esta es otra pista para identificar claramente el misterio de la Gran Babilonia. La idolatría estaba en el centro de la adoración babilónica. Leamos Jeremías capítulo 51 versículo 47. Dice la palabra de Dios: por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Sobre la adoración de imágenes en la antigua Babilonia y la respuesta de Dios a ella. Jeremías capítulos 50 y 51 predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. Una de las razones de la desaparición de Babilonia fue su idolatría. Los babilonios creían que estas imágenes eran representaciones de sus deidades. En la religión babilónica, la atención a los rituales y la adoración de las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas. Los dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que encarnaban. Con el saqueo o la destrucción de ídolos, se consideraban que se perdía la protección divina. Los profetas bíblicos contrastaron la adoración de estas imágenes sin vida con el Dios creador, que no solo estaba vivo, sino además daba vida. Aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y piedra, la Babilonia espiritual iguala a la antigua Babilonia.
con las imágenes introducidas en su servicio de adoración. El uso de imágenes como objeto de adoración o la llamada veneración es una violación del segundo mandamiento, porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo en el siglo IV, en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. Desgraciadamente a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad y el homenaje que solo le pertenece a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Debemos adorar a un Dios vivo, el Dios creador. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.